La Iglesia. Introducción. Hay muchos cristianos que encuentran a la Iglesia como un obstáculo por las normas, las reglas y la estructura. Creen que los asfixia y sugieren entonces vivir algo espontáneo sin lineamientos. La palabra iglesia significa la unidad de convocados. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que, alimentados con el cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La humanidad entera es sacramento de Dios y espacio de encuentro con Él, ya que ha sido creada y redimida por el Verbo que asumió carne. La Iglesia ciertamente es espacio sagrado, en cuanto nos permite la vinculación con Dios y nos religa con el fundamento. Sin embargo, la Iglesia, en cuanto finita y débil en su mismo ser vinculante, manifiesta que Dios está siempre más allá de ella. Dios es Dios y no es mundo. La Iglesia, por la acción del Espíritu Santo, presencia de Cristo, gracia de Dios, es espacio de encuentro de Dios con los hombres. Es un don gratuito, una presencia del Dios trascendente. Y es aquí en donde entran todos los elementos antropológicos necesarios. El templo, signo visible de la comunidad, las acciones sagradas representativas del mediador y la palabra interpeladora expresada mediante palabras humanas. De este modo, la Iglesia es espacio sagrado en cuanto encuentro con el fundamento de la propia existencia, pero en donde lo importante no es el espacio mismo, sino el don allí recibido, Cristo. La Iglesia vale en cuanto medio que permite la donación de Dios y la fe de obediencia del hombre. Así, la Iglesia no es fin, el único fin es Cristo y su reino, pero el espacio de encuentro se hace necesario e indispensable. La Iglesia como espacio sagrado, es decir, como lugar de encuentro de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Espacio es precisamente lo que nos permite el encuentro y la encarnación del Verbo es la entrada de Dios de manera definitiva y absoluta en el ser humano. La Iglesia, como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, es la presencia sacramental del Verbo en medio de la humanidad y como tal es lugar de encuentro con el mismo Verbo. Pero además, la Iglesia es pueblo, es decir, esa presencia sacramental se realiza en persona que se transforma en instrumento de gracia. ¿Qué es la Iglesia? En un primer momento podemos decir que la Iglesia denota una asamblea o reunión de creyentes congregados en razón de la fe, para asuntos usualmente de orden religioso, y se entiende de esta manera en pasajes bíblicos como es el de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, el término eclesia se refiere en ocasiones a la asamblea litúrgica, esto es, a la comunidad cristiana reunida para escuchar la palabra de Dios, para orar y sobre todo para celebrar la Eucaristía. Gracias a muchas personas, hoy tenemos nuestra fe, desde los primeros tiempos hasta el día de hoy, desde los apóstoles, mártires y tantos santos que al dar su vida nos mostraron el valor de nuestra fe. Ahora el Santo Padre nos dice que cada uno de nosotros somos la esperanza de la Iglesia, porque ahora nos corresponde tomar la estafeta de nuestra fe y transmitirla para continuar a través de nuestro testimonio esa gran labor que Cristo ha dejado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dándose a sí mismo el nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra, la que pertenece al Señor. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo.
La iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos, acompañan a las ovejas. Sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores que dio su vida por las ovejas. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanece en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo templo santo, representado en los templos de piedra. Los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, la compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida por su esposo. La iglesia es la comunidad instituida por Cristo, pero en el otro pasaje la iglesia es la comunidad local a la que se pertenece. Si se niega a escucharles, díselos a la iglesia. La primera nominación registrada de católica o universal a la iglesia es la de Ignacio de Antioquía en torno al año 107 en su epístola a los Esmirniotas, capítulo 8. Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté el pueblo, como donde esté Jesucristo, allí esté la iglesia católica. Los padres de la iglesia, como Ignacio de Antioquía, Irineo, Tertuliano, Cipriano, sostenían que la iglesia cristiana era una iglesia visible, no una iglesia invisible, un cuerpo invisible de creyentes. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brota del costado abierto de Jesucristo crucificado son signos de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo, dominado en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia es por su misma naturaleza misionera enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ella discípulas suyas. La iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. La iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende solamente con los ojos de la fe. Se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de la vida divina. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza de amor como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella la humanidad esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos.
En la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios. Recapitular todo en Cristo, San Pablo llama gran misterio, el desposorio de Cristo y de su iglesia, porque la iglesia se une a Cristo como a una esposa. Por eso se convierte a su vez en misterio, contemplando en ella el misterio. San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación. La Iglesia es Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unidad íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unidad íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia, como la comunidad de los hombres radica en la unión con Dios. La Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. La Iglesia es signo de instrumento de la plena realización de esta unidad que está aún por venir. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación. La Iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. La Iglesia quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. La Iglesia, pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza del cuerpo, es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su dignidad es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Iglesia quiere decir comunidad convocada, en este caso convocada por Cristo. En primer lugar, unidad de fe. En segundo lugar, unidad de comunión, pues formamos una sola iglesia en todo el mundo, en donde nuestro jefe, nuestro rey es Cristo. Es la misma en todas partes del mundo, igual que en los primeros tiempos, en donde existía la misma iglesia en Filipo o en Corinto. Unidad de comunión, también porque comemos del mismo pan y formamos un mismo cuerpo. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene la responsabilidad de misión y de servicio que se derivan de ella. El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente entre los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente.
El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primogénito de todos. Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. San Agustín. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Extraordinarios y sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. La Iglesia es católica. La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad de la humanidad. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a su pastor. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a la gente para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. El motivo de la misión del amor de Dios para todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En conclusión,
Podemos afirmar que la Iglesia es el espacio social de la fe. En efecto, toda acción en donde los hombres intentan entenderse entre sí, a pesar de todos sus límites y fallos, supone una estructura comunicativa que permite tal comunicación. La Iglesia, para que sea comunicativa, supone una comunidad de comunicación. La comunidad es el resultado de la interacción de las personas, pero a la vez es el espacio posibilitador de esa misma interacción y comunicación. De ahí que se pueda afirmar que la comunidad es algo más que la suma de sus miembros. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.